Mónica quiere saber, si Jesús era Dios, ¿por qué desobedeció a sus padres cuando era niño? Interesante, Mónica, porque Jesús nunca desobedeció a sus padres. Jesús siempre fue obediente a sus padres. ¿Qué es lo que está aconteciendo aquí? Y es importante esta pregunta que está haciendo Mónica, y ojalá que todos nosotros prestemos atención, hermanos, porque muchas veces vamos a tergiversar lo que dice la Biblia si no lo entendemos en su contexto correcto. Dice la palabra de Dios que José y María y Jesús fueron a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, cuando fueron al templo, Jesús cumplió sus 12 años de nacido, sus 12 años de vida. Tenemos que estar conscientes que los judíos tenían una tradición muy interesante en este sentido. Un niño varón, cuando cumplía sus 12 años, Mónica, después de pasar por un rito en que el niño leía ciertos pasajes de la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento por supuesto, entonces el niño ya era considerado un adulto. Se llamaba ese rito el Bar Mitzvah. El niño Jesús va al templo con sus padres y hace el rito, lee del Antiguo Testamento, lee de los profetas. Y cuando termina, el niño es considerado un adulto. Quiere decir que el niño Jesús tenía todo el derecho de tomar sus propias decisiones. Nos dice la palabra de Dios que José y María van de regreso a Nazaret, que era la ciudad donde ellos vivían. De pronto María se da cuenta que el niño Jesús no está con ella. Entonces va donde José para preguntarle. Acuérdense que las mujeres y los hombres no caminaban juntos en los tiempos de Jesús. José se da cuenta que el niño Jesús tampoco está con él. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a buscar a Jesús. Mira, esto es algo tremendamente importante. ¿Qué hace usted, Mónica, cuando usted pierde de vista a Jesús? ¿Qué hago yo cuando pierdo de vista a Jesús? ¿Qué hace la gente cuando de pronto se da cuenta que no tienen a Jesús en su corazón? Que Jesús está ausente porque ellos se han apartado de Jesús. María y José comienzan a buscar a Jesús, perseveran en su búsqueda de Jesús y no se dan por vencido, Mónica, hasta que encuentran a Jesús. Y qué gozo tiene que haber experimentado José y sobre todo María. Qué gozo, después de haber perdido a Jesús, lo encuentra. ¿Y dónde encuentra a Jesús? Lo encuentra en el templo. Qué cosa tan tremenda. Nosotros podemos encontrar a Jesús en muchos lugares, Mónica, pero donde siempre lo vamos a encontrar es en el templo. Sobre todo cuando nosotros nos acercamos al altar de Dios para recibir de Él su carne y su sangre. ¡Qué fabuloso! María encuentra a Jesús en el templo. Y nos dice la palabra de Dios que María le pregunta a Jesús: Hijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te has quedado aquí? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Mamá, ¿no sabes que tengo que hacer las cosas de mi Padre? Jesús no estaba desobedeciendo. Jesús simplemente estaba obedeciendo, primero que todo, a ese a quien tenemos que obedecer por encima de todo lo demás, que es Dios nuestro Señor. Jesús nos enseña un tremendo ejemplo. Ante todo lo demás, a quien tenemos que obedecer es a Dios, hermano. Si tenemos conflicto de opiniones entre Dios y el mundo o los hombres, aunque estén muy cerca a nosotros, tenemos siempre la obligación de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es papá. Y Dios nos ama con amor puro y con amor eterno. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a amar a Dios y a obedecer a Dios, entonces vamos a ver cómo todo lo demás comienza a tomar su lugar y cómo realmente comienza a haber armonía y paz entre nosotros. Nos dice la palabra de Dios también que Jesús regresa a su casa, donde María y José, en Nazaret, y obedece en todo y crece en estatura y en santidad ante Dios y ante los hombres. Y esto es muy importante, sobre todo para ustedes jovencitos, que aprendan a obedecer a sus padres y sobre todo aprendan a obedecer a Dios.